Me dicen si se escucha. Buenas noches, grupo. ¿Se escucha? Sí, Ok. ya estoy grabando. Una disculpa por el retardo. ¿Cómo están hoy? ¿Sí me Nuestra escuchan? compañera Moni y René no pueden activar su micrófono porque están en el trabajo, pero sus aportaciones las están poniendo por el chat. Sí, maestro. Buenas noches. Excelente. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, grupo, ya iniciamos la grabación. Y sería muy bueno pasar lista, pero también sería más bien que me acuerden qué estuvimos haciendo la última vez que nos vimos. Grupo. Terminó de exponer el equipo 1. Perfecto, ¿y puso su dinámica? Grupo, equipo 1 pusieron dinámica, un Kahoot, una sopa de letras, un crucigrama. Hicimos un quiz. Ah, sí, ya me acordé. ¿Y si terminamos de apuntar las notas de todos? Es pregunta, ¿lo que se ponga de bien? Sí, profe. Excelente. Entonces ahora es el equipo 2. Grupo. ¿Qué es lo que está diciendo Liliana López Hernández? Dice, no quiero esa transcripción, no me gusta. Detener la transcripción. Transcripción, stop. Necesitas teoría. En el edificio con la otra persona sobre esto. Yo dije todo eso, no lo creo. Bien, ahora sí. Equipo 2, ¿están listos y preparados? Lo otro, grupo, ¿ya subieron sus clases anexos? Es pregunta. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que no sé. Es que a lo mejor no se lo entiende muy bien por el cubrebocas. La pregunta es, equipos, ¿ya subieron sus clases anexos? Donde dice clase 01. Sí, maestro. Excelente. Perfecto. Adelante, entonces, equipo 2. Son dueños. ¿Estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. Adelante, equipo 2 con su clase.
Me dijiste que ya terminé el equipo 1, ya con su dinámica. Ana y Shizuke, a Linda le encanta Luis Villoro. Preséntense, equipo, y quiero que se vea todo, o sea, pantalla total. Bueno, buenas noches compañeros y maestros. Bueno, Vamos a presentar el tema de nuestro equipo está conformado por regresen una lámina. Ande, ahora sí. El equipo está integrado por María Fernanda Mendoza Estrada, Jorge Alberto Acuña Santillán, Valeria Saraí Quintero Hernández, Ana Isis Ugey Hernández Ramírez, Fernanda Paula Olvera Pérez y yo, Feliciana Paz Encarnación. excelente. Muy bien su presentación. Por favor, inicien. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de Luis Villoro, Historia Práctica. Y vamos a comenzar diciendo que la historia obedece un interés general de conocimiento, es decir, que nos permite conocer el pasado para entender el presente en el que vivimos y construir nuestro futuro. De acuerdo, adelante, continúe. Una de las principales razones por las que es importante estudiar la historia en la actualidad es entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge en la sociedad en la que ahora vivimos. Muy bien. ¿Qué más? La historia nacería de un intento o de una necesidad por explicar el presente admitiendo que el mismo pasado le da la razón, pero esto es a partir de los hechos que se nos presentan. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más? Y hay varios tipos de fuentes históricas. Las podemos clasificar como primarias y secundarias. Las primarias son las no escritas y las escritas. Las no escritas son monumentos, restos humanos, utensilios, edificios, testimonios, murales. Las escritas son obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas. Y las secundarias son libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Grupo, hoy es día lunes. Sí. No, no es lunes, es miércoles. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? El lunes. El principio para comenzar a entender todo esto es que necesitamos un antecedente y esto nos da un fundamento para tener la validez o la existencia de algo. Continúe. ¿Sí se escucha? Sí, con un poco de eco, con un poco de ruidito, pero sí se escucha. Ay, ya. A mí me toca hablar sobre la historia. En el aspecto de la historia, Adelante, la dejé de escuchar. ¿Se me fue la señal? pues, ay, No se es que preocupe. se micrófono. ¿Qué se le traba? ¿El internet? Mi micrófono es el que se trabó. Ah, ok, no se preocupe, ya sabemos que aquí está. ¿Y usted sigue Bueno. hablando con otra Paola? Sí. Sí. Bueno, en la historia se admite que el pasado se expresa
del presente. Esto quiere decir que vamos, o sea, se ayuda investigando lo que pasó atrás de nosotros, la historia. Por ejemplo, lo que pasó en las generaciones pasadas de nuestros ancestros. También es curiosidad también, la curiosidad también, perdón, la curiosidad del historiador por saber qué pasó en esos momentos, y también el saber que el saber de lo que pasó atrás. A ver, una pregunta, un segundo, antes de que continúe. ¿Tiene prendido más de un aparato? No, solo es mi computadora. No, a lo mejor es que yo tengo prendido el micrófono, déjame lo cierro. Adelante. Ah, ok. ¿Ahí ya se escucha bien? Sí, se escucha. Ah, ok. Y, o sea, esto es lo que, para esto, bueno, esto ayuda, por ejemplo, de la curiosidad que nosotros como seres humanos tenemos sobre la historia que pasó atrás de nosotros. Esto quiere decir, por ejemplo, no sé, cuando fue con la historia de México, la historia de la educación, todos esos aspectos que nosotros ahora en el presente no tenemos, o sea, ya tenemos muy a la mano porque ya tuvimos muchos investigadores que han investigado en estos aspectos, en qué quiere decir, qué pasó, y pues sí. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, adelante. Ok, en la historia de México nace a partir de la conquista. Por si no muchos saben, México, bueno, creo que sí, pero hay algunos que no están tan enterados. México fue conquistado y vivimos una serie de cambios en nuestras tradiciones y todo esto. También la narración cronológica y demostrable de los acontecimientos del pasado relacionados con los seres humanos habitantes en la actualidad del territorio mexicano, país ubicado en el América del Norte. También los primeros escritos contemporáneos. Esto quiere decir que... Esto quiere decir que, por ejemplo, no muchas de las cosas pueden ser contadas de diferentes. Despacio, señorita Fernanda, no se ponga de nervios. O sea, no pasa nada. Vamos a platicar despacito. Imagínense que estamos con una tacita de café ahí en la sala y que estamos platicando un chisme. Como usted dijo, hace rato se acuerda que dijo, dice, bueno, a lo mejor muchos sí lo saben y a lo mejor muchos no lo saben, pero nuestro país fue conquistado cuando todavía no era nuestro país. Antes era Mesoamérica y vivían tribus indígenas. Y una de las tribus más avanzadas cuando llegaron los españoles, pues eran los mexicanos. Entonces, por eso dice ahí que tal vez nuestra historia nace a partir de la conquista, porque pues llegan los españoles, ganan la guerra, dominan a esta Mesoamérica que era propiedad de los mexicas y de otros indígenas, pero más de los mexicas, porque la conquistaron, construyeron un gigantesco imperio y pues los españoles conquistaron ese imperio y lo llamaron la Nueva España. Y esa Nueva España tuvo una vida de 300 años. ¿Qué minuto es? 1519. ¿Ahí o le regreso? Ay, es el 14. Bueno, es como en el... Porque pues el maestro interviene en la exposición para comentarle al equipo expositor que no se ponga nervioso,
de igual manera comenta sobre hace un comentario relevante al tema, pero no sé qué minuto fue. ¿Le pongo el 14 o qué? Si quieres le regreso, pero así rápido para ver. 1500 años, pero más los de histórica que era propiedad domina porque nace. Entonces, cuando todos no saben, recuerda que dijo dice, bueno, como Ok. decir que estamos con una tacita de café, vamos a tener que Fernanda, Cosas pueden ser totalmente diferentes. Despacio, señorita Fernanda, no se ponga de nervios. O sea, 12:45. Gracias. no pasa nada. Entonces, por eso dice ahí que tal vez nuestra historia nace a partir de la conquista. Porque pues llegan los españoles, ganan la guerra, dominan a esta Mesoamérica que era propiedad de los mexicas y de otros indígenas, pero más de los mexicas, porque la conquistaron. Construyeron un gigantesco imperio y pues los españoles conquistaron ese imperio y lo llamaron la Nueva España. Y esa Nueva España tuvo una vida de 300 años, desde aproximadamente 1519-1520 hasta 1810, que inicia la Guerra de Independencia, y hasta 1821-20, que se declara la independencia de México y que pues España pierde este territorio y México se convierte en el primer imperio, o sea, el imperio mexicano, con Agustín de Iturbide a la cabeza. Y luego ya después de eso, pues sería el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y luego se empezarían a escribir las constituciones, aunque de hecho la primera constitución mexicana es la de 1814, que se llamó Sentimientos de la Nación y que escribió José María Morelos y Pavón. Pero de todo eso platicaremos más adelante. O sea, háganlo así un poco como un chisme. Imagínense que estamos en la sala con un cafecito y usted no se ponga de nervios, platique despacito. Adelante. Yo cierro mi micrófono para que usted tenga mejor sonido. Ok, muchas gracias. Es que sí, realmente me puse muy nerviosa. Bueno, gracias a lo que mi profe complementó, es cierto, o sea, muchos no sabemos, o sea, bueno, sí sabemos, pero no sabíamos, por ejemplo, bueno, en mi perspectiva, yo no sabía que la historia de México está narrada cronológica y también en contemporáneo. Eso era algo que pues, yo apenas descubrí. Y también, o sea, después de la conquista, México tuvo una etapa que no tenían derecho a nada. No tenían derecho pues, a la libertad de expresión. Pues sí, eran trabajadores. Bueno, no eran trabajadores, eran esclavos los indígenas, y desde que llegaron a la conquista se ha ido haciendo México como un país criollo. Eso no es lo que muchos te lo han explicado en la escuela, de que México es un país criollo. Aquí llegaron muchos países de Europa, de América, de todos lados, y aquí se quedaron, y aquí no podría decir hicieron una familia porque pues no es verdad. Pues realmente violaron y abusaron de los indígenas, y muchos de los niños que nacieron entre una unión de una indígena y un europeo son llamados criollos. A ver, Fernanda, déjeme, quiero apoyarla un poquito. Muy bien sus comentarios. Sí, hubo una conquista y hubo una mezcla cultural de europeos con indígenas. De hecho, déjenme platicarlo como si fuera un chino. Los españoles
se llevaban de paseo a las indígenas. Y pues después de 9 meses ya saben qué podía pasar. Y esos hijos de indígenas con europeos se llamaron mestizos. Grupo, aunque a veces los indígenas hombres también se llevaban de paseo a las españolas, a las europeas. Y los hijos de... Ok, no se preocupe, Victoria Alejandra, de acuerdo, estoy enterado. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. De repente las españolas eran llevadas de paseo por los indígenas y pues los hijos eran mestizos. Y acuérdense que también los españoles, bueno, vamos a llamarlos europeos en lo general, trajeron esclavos negros de Cuba y los cubanos los conseguían de África. ¿Quiénes iban a traer esclavos a África? Los ingleses, los británicos, y tal vez también los franceses. Y a lo mejor los españoles, pero estoy más enterado de los británicos. Entonces, pues los vendían. Pues los españoles trajeron esclavos negros de Cuba. Y los negros, bueno, también se llevaban de repente de paseo a las europeas, españolas. Y los hijos se llamaban no mestizos, sino, se me olvidó el nombre, alguien que me acuerde, mulatos. Los españoles de repente se llevaban de paseo a las morenas negras de color y pues los hijos eran mulatos. Ahora bien, grupo, pero también los españoles mandaron traer a sus esposas de allá de Europa y aquí en América tuvieron hijos. Esos hijos de europeos con europeas y viceversa son los criollos. A ellos se les llaman criollos. A los hijos de europeos, en particular españoles, que nacieron aquí en América. Y déjenme les platico otro chisme muy rápido de los criollos. Por los criollos fueron tratados durante la época colonial como ciudadanos de segunda. ¿Qué significa? Un criollo no podía ser cardenal u obispo, ni podía ser rey, ni podía ser gobernador. Bueno, antes creo que le llamaban intendente. Ni los criollos no podían tener trabajos de ¿cómo te diría? Muy altos. O sea, de cliché, como ser gobernador, alcalde, obispo, general, cosas de esas. Entonces los criollos a lo largo de la época colonial llegó un momento en que descubren que los están ninguneando y en algún momento empezaron a pensar en la independencia, empezaron a pensar en la libertad, pero eso lo vamos a ir platicando despacito. Solo quería aclarar un poco lo de los criollos y los mulatos y los mestizos. Grupo, finalmente, el grupo étnico que se impone aquí en México sería la etnia mestiza, es decir, los descendientes de indígenas y europeos. Fin de mi comentario. Continúe usted, por favor, señorita. Adelante. ¿Pueden dar la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, en este tema, te adelantaste una, por fin. Gracias. En este tema que es la historia política, lo puse como un tipo collage para que lo puedan entender. Puse los aspectos de México un poquito más importantes, que son los presidentes que hemos tenido a lo largo, como Porfirio, bueno, pues no podría decir, o creo que sí. Sí, Benito Juárez, creo que sí, era uno de ellos. A ver, alto, déjeme ayudar. Sí, Benito Juárez fue uno de los presidentes más importantes de este país. Escribió las leyes de reforma, separó a la iglesia del Estado,
fue presidente durante 14 años. Él fue parte del grupo al que se conoce como los liberales, peleó la guerra contra los conservadores como de unos 3 años y también peleó con los franceses, que eran aliados de los conservadores. Y en eso, pues, hay un momento en que Benito Juárez y compañía pierden la guerra y los conservadores son los dueños de México, son los dueños del poder y ponen a Maximiliano de Austria como emperador. Ese momento de la historia mexicana se conoce como el Segundo Imperio. No sé si duró como unos 2 años o 3 años. Finalmente Napoleón necesita el ejército a los franceses que tenía aquí, se los lleva y los liberales aprovechan y le dan la tarea a los conservadores y en particular a Maximiliano de Austria, que también le dicen Maximiliano de Habsburgo. Lo fusilan en el Cerro de las Campanas en Querétaro, al lado de 2 generales conservadores, Mejía y otro general que se le olvida el nombre, pero el otro chisme que les quiero hacer es que Mejía, el segundo del poder de la guerra, y también dio la reforma, presidente de ayuno. Alto, déjeme de ayuno. Sí, Benito Juárez fue un y el que se elegía era Niño Verde. Él estaba ahí en 1848 cuando la invasión norteamericana a nuestro país y es Niño Verde. Pero como se hizo conservador y la batalla finalmente todo lo ganaron los liberales, hace cuenta que en la historia como que lo castigan, como que lo ignoran. Y no dicen, nadie dice que investiguen. Y verán que creo que se llama Tomás Mejía, algo así. O sea, era Niño Verde. Pero no lo reconocen, no tiene una estatua como díganme el nombre de un niño héroe. Miguel de la Madrid. Juan Escutia. El que me ibas a decir, la señorita me iba a decir el nombre de uno y yo le interrumpí. Juan Escutia. Porfirio Díaz. No, ese no era Niño Héroe. Ese fue presidente de México durante más de 30 años o 30 años. Porfirio Díaz se le conoce como el héroe del 2 de abril, luchó contra los franceses, era un excelente militar, estratega, pero no era tan buen estadista. Él quería ser presidente al mismo tiempo que Benito Juárez, pero para nada. Pero igual, toda la Corte de Estado como 3 veces. La vez número 1 fracasó, la vez número 2 fracasó, pero a la tercera sí ganó. Y se puso de presidente y duró 4 años y luego le dio la presidencia a su compadre Manuel González. Y después de que termina Manuel González, como que ya no le quería devolver el poder a Porfirio, pero Porfirio le valió que sí y volvió al poder de presidente y de ahí para adelante estuvo de presidente hasta 1911, que pierde lo que sería el movimiento de la Revolución Mexicana, pero de eso platicaremos más adelante. Le devuelvo la palabra, más quería apoyarla un poquito. Fin de mi comentario. Ok, bueno, otra de las imágenes que puse fue el de la independencia, que es de la libertad, como así se plasma a lo que yo investigué. Fue ¿de qué? Fue de ese acontecimiento, de esa imagen. También sobre el voto y el voto de la mujer, que es algo muy importante ahora en México. Yo puedo dar un punto de vista que a mí me dijo mi abuela, mi bisabuela. Ella fue de las primeras mujeres que votaron en México. Yo eso no sabía. Si no es que un día me dice, no, mija, ustedes tienen muchas oportunidades ahora, y yo me saqué mucho de onda, porque le dije, ¿por qué?
¿por qué dice eso? Y dijo, es que yo cuando era niña, a mí me tocaba ver cómo las mujeres no teníamos derecho a nada, ni a trabajar, ni a nada. Sino es hasta que empezó esos movimientos feministas y pues fue cuando las mujeres tuvieron más oportunidades en México. Y eso sí se me hizo un punto muy, ¿cómo decirlo? Muy significativo aquí. Interesante, trascendente. Claro que sí, Grupo. Trascendente. Sí, lo que está pasando Grupo, es que su abuela, Bisabuela, perdón. sí, abuela, o sea, yo te diré, a ella le importa mucho la historia y particularmente la historia de la familia y lo que vivió. Y sí es cierto, por ejemplo, en la etapa de la Revolución Mexicana, entre lo que es allá como por 1912, 1914, es más, en el tiempo de los hacendados, creo que las mujeres eran como cosas. Decían, ¿qué es una mujer? Una mujer es como una carabina. ¿Por qué? ¿Por qué? Respuesta, porque se la tiene cargada y en un punto. ¿Qué significa? Las mujeres solo son para tener hijos y para hacer tortillas. Y el que hacer, punto. Y no opinan, ni eligen con quién se casa ni nada. Todo es arreglado. Es como hacia 1970 y antecitos que hay ciertos movimientos en el mundo que están relacionados un poco con el feminismo. No sé si 1970, 1975 es el Año Internacional de la Mujer. Y tampoco me acuerdo si es en el tiempo de Adolfo Ruiz Cortines, cuando les dan en México a las mujeres el derecho de votar. Pero sí, ha habido, caramba, desde aquí, desde el tiempo presente, tenemos mucha ventaja para estudiar el pasado. Y conocer el pasado, pues nos ayuda a valorar cosas que tenemos en el tiempo presente. Ahora mismo las mujeres han sido incorporadas a las actividades económicas productivas. Y pudiéramos pensar que eso es un derecho y es una libertad. Grupo, yo no veo al revés. Grupo, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la lucha de clases, la burguesía se aprovecha del proletariado porque se come su capacidad de trabajar por un sueldo miserable que alcanza para comprar una pieza de pan y un vaso de leche y te da unas energías para ir a trabajar el otro día. Y ni siquiera te lo pagan en el día que trabajas. Entras a un trabajo y el sábado que quieres cobrar te dicen, no hay piña, hasta la otra semana, esto se queda en fondo. Entonces, fíjate, tú tienes que conseguir dinero para el camión, para el lonche, para tu vaso de leche y tu pieza de pan, tienes que conseguir prestado. Y cuando te pagan tu sueldo ya lo debes todo y no te queda nada y siempre vas a vivir eternamente pobre. Grupo eso se llama explotación del hombre por el hombre. Y con la liberación de la mujer, entre comillas, ahora la mujer también es explotada porque también vive de un sueldo miserable que le completa para un vaso de leche y una pieza de pan. Y a lo mejor eso no es un beneficio grupo, pero se entiende como una liberación y un derecho. Antes las mujeres no estaban obligadas a trabajar. Ahora la situación las obliga. ¿Por qué? Grupo, hubo un tiempo en que un varón de una esposa y de unos hijos, con mucha precariedad si quieres, pero podían. Grupo, ahora no puede. Ahora no se puede. Así si ganas el salario mínimo o 3 salarios mínimos, no puedes pagar una casa de Infonavit. Tienen que trabajar los dos. Grupo, es una manera diferente de ver el mismo hecho. Grupo,
pasado, cuando nos platica la abuela de Fernanda, las mujeres no podían ir a la escuela. ¿Para qué? Si las iban a mantener. Y nadie pensaba que si le tocaba un esposo borracho, golpeador, cruel, etcétera, etcétera, pues ellos se tenían que aguantar porque si no se morían de hambre. Nadie le iba a dar trabajo porque las mujeres no tenían permiso de trabajar. Lo que sí me agrada del cambio es que las mujeres adquirieron el derecho de ir a la escuela, de cultivarse, de aprender a ser autónomas, de decidir. Ahora ya no es, fíjate, la historia cambió. En el pasado, ¿te acuerdas que para casarte decían hasta que la muerte los separa? Pero eso cambió. Ahora es, quítame estas fajas, o por quítame estas fajas me sacó la lengua. Adiós, se divorcian. Ahora los matrimonios no duran mucho, es un cambio. Grupo, pero yo creo que es un cambio a favor. El hombre y la mujer deben tener los mismos derechos. O sea, ambos merecen respeto. Y creo que todavía hoy en día no existe completamente ese respeto. Entonces, si una mujer en su familia como casada no tiene el respeto de su marido, tranquilamente le puede decir adiós. Lo puede despedir o se puede ir, se divorcia y empieza de nuevo, se queda sola. Grupo, esto sí es un cambio. Somos seres humanos y debemos de tener derechos equivalentes, iguales. Y tenemos derecho a la felicidad, al bienestar. Y si es con una pareja, pues qué bien. Y si no te toca, pues ni modo. Pero buscamos la manera de ser felices y ahora, aquí sí hay, ¿cómo te diré? Igualdad. ¿Un hombre puede vivir solo? Sí. ¿Una mujer puede vivir sola? Sí. ¿Con hijos? Sí. ¿Sin hijos? Sí. Como quieran vivir. O sea, ahora es diferente. La historia nos permite saber que en el pasado la mujer ha sido esclava, pero esclava de veras. Es más, el pueblo mexicano fue esclavo durante 300 años. Esclavo de traer cadena en el cuello y cadenas en los pies y de trabajar hasta que te mueras, a todo había muchos. Y si se morían, traían más. Déjenme platicarles que hoy en la vida, un poco. Pero un día, los esclavistas, en este caso los españoles, y yo creo que los esclavistas de todo el mundo, grupo descubrieron que si dejabas descansar a los esclavos un ratito a mediodía, rendían más, podían trabajar más. Y otra cosa que descubrieron, que si les daban de comer, podían trabajar un poco más y mejor. No, hay muchos signos que te voy a platicar, pero despacito. Sigue el comentario. Señorita Fernanda, adelante. Bueno, ¿le pueden brincar de diapositiva, por favor? Gracias. La historia en la educación de México. Se refiere a los diferentes procesos educativos insertos a lo largo de la historia de México, los cuales dependieron de las necesidades de la sociedad, de las personas, de la tecnología de las mismas, las cuales se encuentran acorde del contexto de cada época. En 1867, bajo la presidencia de Benito Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se proponía la unificación educativa y se excluía el plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. En ese punto, ahí el profe ya lo comentó de que Benito Juárez puso la ley orgánica de pues tener primaria obligatoria y gratuita para todos los niños de México, que eso antes, bueno, lo que yo tengo entendido, no era como común que un niño estudiara. Y también
a los niños en este tiempo les enseñaban como cosas religiosas de como para ser padre y monaguillo y todos esos aspectos. Y las niñas iban a una escuela de, bueno, no, las niñas no estudiaban, de hecho las niñas no estudiaban, pero sí, y pues sí, en ese aspecto ese es el punto que quería dar. Bueno, el 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, alias la SEP, medida que fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese punto, pues ahí se habla de cómo fue creada la SEP. Ahí no puse de quién fue el primero en, ¿cómo diría? En tomar el control, no el control, el liderazgo, se podría decir, de la SEP, que es José Vasconcelos, a lo que tengo entendido. Y pues sí, fue creada por el presidente Álvaro Obregón para todos los niños, que ahí es donde, no sé si la mayoría ahí estudió en la SEP o estudió en otro lado, pero pues, siguiente diapositiva, por favor. O creo que ya acabé. Una. ¿Sí se escucho? Ah, no sé. Aquí también puse un collage aquí se habla del punto de lo que dije de Benito Juárez, de la escuela pública y cómo también quitaron las cosas religiosas. Ahí está una imagen de José Vasconcelos de la SEP y cómo los niños también estudian en México. Y también, no sé si esa portada todos la vieron, es muy famosa. Bueno, yo la tuve en mis libros de formación cívica y ética. ¿Alguien me puede decir de qué significado tiene esa imagen? ¿Alguno me la puede decir? Sí saben, claro. ¿Cuál imagen? ¿Qué minuto es ese, Valentina? Era de la fila de Ok, gracias. arriba. Esta. Ah, es que no están viendo lo que yo veo. ¿Dónde están los indígenas en clase? No, la de la fila de arriba. Pues es la fila de arriba, la tercera a la derecha. Se ve como si fueran estudiantes. Y la primera a la izquierda es un mapa de México con una niña por ahí. Y la de medio es la bandera, los libros, la imagen de los libros. Esa es la que... Bueno, usted díganos, ¿cuál imagen y lo del significado? Porque no tengo una idea. Esperen. Iba a decir, déjenme comparto pantalla, pero entonces no verían la imagen. A ver, usted señálela con su cursor. Es esa mera. Ah, esta la del medio. Es la del medio. Ah, bueno. Hay muchos chismes acerca de esta imagen, pero el significado de alguna, bueno, no el significado, sino la referencia que yo tengo es que así eran los primeros libros, las portadas, por lo menos los de 1968, los de hasta 1968, porque yo llevé esos libros hasta cuarto grado. En quinto grado ya era como el 69, 1969, entonces ya eran los libros nuevos, los de la reforma de Luis Echeverría. La mujer
es... Ay, se me olvida, es que no me sé el chisme bien. Algo dijeron de la modelo, de la que posó para esa imagen. Pero si es que ustedes van a tener que investigar el chisme, la historia de la muchacha esa del libro, que les decimos los libros de la bandera. A ver, usted platíquenos su historia, su idea. Bueno, a lo que yo leí, sé que también lo leí por una fuente un poco no tan verídica, fue de que esa muchacha era una como indígena, pero realmente, o sea, mi mamá fue la que me explicó un poquito, me dijo, es que esa portada la censuraron mucho porque era una indígena. Y los indígenas, por lo que se tiene visto, son un significado de que, pues sí, de lo de la conquista, esclavismo, como que todo lo malo de México. Y por eso censuraron mucho esa portada en la SEP. Por eso muchos niños, ahora en la actualidad, yo sí llevo un libro de esa portada, pero muchos niños no saben de esa portada, de lo que tiene esa imagen de significado. Ok, de acuerdo con usted. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con su comentario, pero déjeme decirle que esta portada la decidió y fue definida por la Secretaría de Educación Pública. Y con eso de las reformas y todo, pues era una moda cambiar las cosas. Cambiaron las portadas de los libros, les pusieron otra cosa. Por cierto, los libros estaban casi plastificados y tenían imágenes de los héroes y todo eso. Y ahora últimamente el grupo, esta es la portada de los libros. La volvieron a poner durante muchos años y se me hace que no la han quitado. Grupo, ¿alguien tiene libros de primaria en su casa? ¿Tienen niños en la escuela primaria? Si la respuesta es sí, díganme cómo son las portadas de los libros. Pero yo tengo la sospecha de que son así como es. ¿Grupo? Es más, ¿para qué andamos con cosas? Déjenme lo busco. Y ahorita que me encuentre se los enseño. Portada, libros, texto, primaria, de México. Ah, ya las volvieron a cambiar. Profe, pero hace poquito sí vi que sí estaban en la portada de los libros. Bueno, no tengo ninguno aquí en mi casa, pero cuidaba un niño, bueno, sí, cuidaba un niño que está en la primaria y tenía en sus libros de historia y no me acuerdo qué otro libro a esa mujer. Sí, déjenles comparto lo más tantito. ¿Ven lo que yo veo, grupo? Sí, profe. Estas son las portadas de los libros nuevos. Pero fíjate, mira, aquí todavía hay de esta y de estos. Ah, esta es la más original. Es de los libros más viejitos. Yo tenía de estos. Y alcancé a ver estas portadas de estos libros y también este creo que lo daban en el 6º año, es un atlas. Cuando la educación era por áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, y luego como quiera, tenemos libros de español, matemáticas, historia, geografía, creo que civismo no. Este libro, grupo, ¿qué es? Este nunca lo vi. Todos usamos y desechamos no sé qué. Bueno, ya, fin de mi pleito. Ahora les devuelvo ¿cómo les diré? La pantalla. Vuelva a compartir, por favor.
Profe, ¿puedo decir un dato? Sí, Bueno, pues la mujer que está pintada ahí se llama Victoria Dorantes y tenía entre 18 y 19 años cuando la pintaron. ok. Y era era mesera más bien de un bar Caballero, en donde asistían muchos pintores intelectuales de aquella época y vivió en Tlaxco, en el estado de Tlaxcala. y si es indígena. Bueno, que sea mestiza, pero sí tiene, ¿cómo te diré? Pinta de indígena mestiza, pero sí es indígena. Algo similar sucede con la Virgen de Guadalupe. Las razones de crear a la Virgen de Guadalupe son ideológicas. Una virgen para los indígenas y morena, como los indígenas. Y allá en Cuba, ¿cómo hicieron a la Virgen del Cobre, grupo? Del color de los cubanos, mulata. ¿Y cómo hicieron a las vírgenes europeas? Grupo, muy blancas, muy nórdicas. ¿Y cómo hicieron al Cristo de los africanos? Grupo, ¿alguien busca una imagen de un Cristo en africano? De las iglesias africanas, grupo, Cristo es de color negro. Yo sí lo he visto, profe. Y los gringos, los testigos de Jehová, los mormones y muchos, ¿cómo pintan a Cristo, grupo? Lo pintan muy guapo, muy bien parecido, pero la historia nos dice que Cristo no era muy guapo, ni era muy bien parecido, y no era corpulento. Y en las películas, ven las películas gringas, donde de Cristo y lo sacan así en un individuo enorme y muy bien parecido. ¿Cómo dirían ustedes? Guapo. Y con una voz muy varonil, muy agradable. De la voz sí no tengo nada, ni un chico, pero sí sé que no era muy bien parecido. Bueno, eso cuenta la historia de ella. Y hay muchos chismes, pero lo que les quiero llamar la atención, ¿no? Es que todo eso es historia también. Es historia y tiene una utilidad social. ¿Cuál es una de las utilidades más fundamentales del discurso histórico? Crear identidad, darnos identidad cultural. Oye, grupo, pero yo estoy un poco confundido. ¿Ustedes son el equipo 2? Sí. Sí, somos el equipo 2. Me deberían estar hablando de Luis Villoro y el equipo 3 de Luis González. Se me hace que hay una pequeñísima confusión con el material. Bueno, así nos vamos. Síganle como lo tienen, pero el equipo 3, no se le olvide que su material es Luis González en Carlos Pereira. Adelante, señorita. Bueno, por mi parte es todo. Sigue una compañera mía. Sí, me presento, soy Fernanda, yo también me llamo Fernanda, y la historia intenta dar razón de nuestro presente concreto. Ante él no podemos menos que tener ciertas actitudes y albergar ciertos propósitos. Por ello, la historia responde a requerimientos de la vida presente. Debajo de ella se muestra un doble interés en la realidad, para adecuar a ella nuestra acción, interés en justificar nuestra situación y nuestros proyectos. El primero es un interés general, propio de la especie. El segundo es el particular a nuestro grupo, nuestra clase, nuestra comunidad. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, compañera? A ver, mientras cambien la lámina, grupo, una disculpa, equipo 2 sí están en el material que deben estar. Creo que sí están platicando de Luis Villoro. Lo que pasa es que hicimos los paréntesis bien amplios, pero sí ya me está llegando a lo que Luis Villoro nos platica. Adelante, señorita María Fernanda. Muchísimas gracias, profesor.
Las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo, plantean necesidades sociales, colectivas en las que participan un grupo, una clase, una nación, una colectividad, cualquiera. Las situaciones presentes que tratamos de explicar con la historia nos remiten a un contexto que nos trasciende como individuos. Seguimos. Todos nuestros actos están determinados por correlaciones que rebasan nuestra individualidad y que nos conectan con grupos e instituciones sociales. No hay acción humana que no esté conectada uno con otro, pues bien los requerimientos que, según decíamos, partían del historiador, suponen esos lazos comunitarios solo se hacen presentes en la medida en la que tenemos cierta conciencia de estar realizando un propósito en común y estar sujetos a reglas que nos ligan. Siguiente, por favor, compañera. Una colectividad, un grupo, una nación mantienen su cohesión mediante las reglas compartidas y los propósitos comunes que se ligan entre sí, entre sí y a todos sus miembros. Perdón. Siguiente, por favor. La historia, al explicar su origen, permite al individuo comprender los lazos que lo unen a su comunidad. Esta comprensión puede dar lugar a actitudes diferentes. La historia y su importancia. Todos nuestros actos están determinados por correlaciones que se rebasan en nuestra individualidad, que nos conectan con grupos e instituciones sociales. Desde el momento en el que vamos a comer a nuestra casa, estamos ya inmersos en una intuición. La familia, la que a su vez no puede explicarse más que en el seno de otras instituciones, nos refiere, por ejemplo, a regulaciones jurídicas y con ellas a un Estado. No hay acción humana que no esté conectada uno con otro. Pues bien, los requerimientos de que, según decíamos, partían del historiador. Suponen esos lazos comunitarios solo se hacen presentes en la medida en que tenemos cierta conciencia de estar realizando propósitos en común y estar sujetos a reglas que nos ligan como sociedad. Propósitos y reglas. Si no aceptara implícitamente ciertas reglas de relación, pueden no ser normas escritas como las reglas más elementales de comunicación entre los hombres, el respeto a las ideas ajenas, la necesidad de claridad, la consideración del lector posible, etc. Pueden ser más explícitas como las que regulan todo el proceso de discusión, impresión y distribución. De estas páginas, esas reglas responden a propósitos compartidos, en este caso, los del desarrollo y crítica de una disciplina científica. Las reglas y los propósitos, al ligar a los miembros de una comunidad, permiten su convivencia. No habrá ningún comportamiento social si no se diera una especie de lazo entre individuos. Colectividad en una comunidad. Al ligar a los miembros de una comunidad, permiten su convivencia. No habrá ningún comportamiento social si no se debiera una especie de lazo entre los individuos. Una colectividad, un grupo, una nación mantienen su cohesión mediante las reglas compartidas y los propósitos comunes que se ligan entre sí a todos sus miembros. Como ya he dicho, la historia, al explicar su origen, permite al individuo comprender los lazos que lo unen a su comunidad. Esta comprensión puede dar lugar a actitudes diferentes. Comprender las reglas. Al comprender las reglas y los propósitos comunitarios, dejan de ser gratuitos, en medida en que los insertamos en un proceso colectivo que rebasa a los individuos. Cobran significado, por eso da razón de ellos
los afianza y justifica entre los individuos. Al hacer comprensibles los lazos que unen una colectividad, la historia promueve actitudes positivas hacia ella y ayuda a consolidarlas. La historia ha sido el hecho después del mito, una de las formas culturales que más se han utilizado para justificar instituciones, creencias y propósitos comunitarios que prestan cohesión a grupos, clases, nacionalidades e imperios. ¿Qué más? El sentido de la historia en las comunidades. Las historias nacionales oficiales suelen colaborar a mantener el sistema de poder establecido y manejarse como instrumento ideológico que justifican la estructura de dominación imperante. Con todo, muchas historias de minorías oprimidas han servido también para alentar su conciencia de identidad frente a los otros y mantener vivos sus anhelos. La historia de la Iglesia, desde la Reforma en el moderno liberalismo, contribuyeron tanto como la crítica filosófica a la desacralización del catolicismo, la historia de Moeurus del siglo XVIII. ¿Vale? La historia de Moeurus ha de ser un francés y sí. Moeurus ha de ser un nombre propio. Adelante. Gracias, profesor. Del siglo XVIII fue un factor importante en la desmitificación del absolutismo del Heródoto. La historia, al mostrar la relatividad de las costumbres y las creencias de los distintos pueblos, ha sido un estímulo constante de crítica a la inmovilidad de las convenciones imperantes. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, ¿cómo se expresa? No siempre expresa la historia un interés concreto en nuestro presente y en la comunidad a la que pertenecemos. A ver, Feliciana, denme un segundo. Así es. Muy bien el trabajo de la señorita que acaba de terminar. Le damos la bienvenida a la señorita Feliciana. Adelante. Gracias, maestro. ¿Cómo se expresa la historia? No siempre expresa la historia un interés concreto en nuestro presente y en la comunidad a la que pertenecemos. ¿Acaso no nos interesa apasionadamente a veces conocer la vida de pueblos desaparecidos, dejados para siempre de nosotros, remotos en el tiempo y en el espacio? Lo que en esta diapositiva quiero dar a entender es que muchas veces nosotros conocemos la parte de la historia y no buscamos mucho más, conocemos solo lo que el profe nos alcanza a explicar en una clase o leemos solamente una parte del libro, pero muchas veces hay más información detrás de todo esto y hay más historias por conocer sobre distintos pueblos o civilizaciones que estuvieron anteriormente, incluso otro tipo de idiomas que manejaban y cómo cada uno fue fue evolucionando para convertirse después en una sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, ¿qué examina la historia? La historia examina con curiosidad cómo se han realizado las distintas sociedades, en las formas más disimboladas, la multiplicidad de las culturas, de los quehaceres del hombre, de sus actitudes y pasiones
en el abanico entero. En suma de las posibilidades de vida humana se despliega ante sus ojos. La historia viene desde mucho antes y por eso ahora la conocemos. Y más que nada nos narra cómo las civilizaciones de antes fueron cómo evolucionaron, tipo cazaban, cómo recolectaban frutas, cómo se dividían sus trabajos y todo lo que desde antes vino después de la conquista, cómo fue pasando todo esto hasta ahora llegar a la sociedad que somos. Muy bien, señorita, bendición, adelante. Gracias. Pero la historia no dice todo eso en fórmulas expresas. Su fin no es enunciar principios generales o leyes, regularidades sobre la vida humana, ni acuñar en disciplinarias una idea del hombre. La historia muestra todo lo que es el tratar de revivir en su complejidad y riqueza pedazos de vida humana. No, todavía me falta. Quizá conocemos la historia, pero tal vez no está completa de todo. Pero lo que nos tratan de decir los libros y los maestros es una parte de toda la vida humana que pasó anteriormente. Siguiente. Aquí se toca un tema de la literatura que abre posibilidades verosímiles para ficticias y la historia en cambio. Dice la literatura abre posibilidades verosímiles pero ficticias y la historia en cambio solo revive situaciones reales. Sin duda la literatura se interesa ante todo en personajes individuales y la historia. Por lo contrario, centra su atención en amplios grupos humanos. Sin duda, en fin. En la literatura se niega a explicar lo que se escribe y en la historia no. Esta quiere solo mostrar, sino también dar la razón de lo que se muestra. Creo que todos de nosotros conocemos tipos de literaturas donde hablan sobre historias de dioses griegos, donde se habla sobre diferentes mitos o de ciudades que desaparecieron y el por qué desaparecieron. Eso es como literatura y muchas veces trae historias ficticias. No son del todo reales, pero la historia nos quiere demostrar porque fue cómo pasó y nos muestran los hechos en donde arqueólogos han encontrado pinturas rupestres o han encontrado fósiles de cómo los humanos fueron caminando hasta llegar a diferentes puntos del mundo. La literatura e historia coinciden en un punto. Ambas son intentos por comprender la condición del hombre. Quiere decir que ambas de alguna manera quieren decir cómo fue que el hombre llegó a una parte o cómo fue que el hombre evolucionó, en fin. Siguiente, por favor. El historiador permite que cada uno de nosotros se reconozca en una colectividad que lo abarca. Cada quien puede trascender entonces su vida personal hacia la comunidad de otros hombres. Y ese trascender su vida adquiere un nuevo sentido. Como nosotros, como mexicanos, tenemos una historia, sabemos que antes éramos pueblos indígenas y después los españoles llegaron y conquistaron a nuestro país y conocemos nuestra historia y es lo que en todos los libros vamos aprendiendo. La existencia de un objeto, de un acontecimiento, cobra sentido al comprenderse como un elemento que desempeña una función. La historia, de alguna manera, es parte de nosotros y nos ayuda a entender cómo es que pasaron estas situaciones. Siguiente, por favor. La historia ofrece a cada individuo la posibilidad de trascender su vida personal en la vida de un grupo.
Es también una lucha contra el olvido y forma extrema de la muerte. En Grecia, el horizonte suele ser Compañera, más... esta diapositiva ya es mía. Ah, perdón, me equivoqué, perdón. Ah, bueno, entonces hasta ahí terminan mis diapositivas. Buenas noches, mi nombre es Jorge Alberto Acuña y voy a empezar a darme parte de la clase. Excelente, bien, perdón, lo que pasa es que estaba el micrófono apagado. Muchas cosas, pero pues no las escucharon. Decía que muy bien el trabajo de la compañera anterior, muy bien explicado. Le damos la bienvenida al señor Jorge Alberto, pero es que caramba, es que estoy en un dilema. Si los interrumpo a cada rato, va a ser muy difícil seguir su discurso. Pero si no los interrumpo, algunas cosas pueden no quedar tan claritas como deberían de quedar. Grupo, déjenme nada más se organizo un poquito antes de que continúe el compañero, muy rápido. Grupo, Luis y yo nos habla del sentido de la historia y él dice que es posible que la historia resuelva una necesidad del individuo, una necesidad de comprenderse, de comprender lo que hace, de cara a que los hechos suceden dentro de ambientes más amplios. Por ejemplo, los hechos de la familia, del individuo en familia, son trascendidos por los hechos de las familias juntas, del clan y toda una clase social y todo un país. Vamos a decir, la historia se encarga de los hechos trascendentes. Luego, tal vez el hombre tiene una necesidad, a lo mejor, ¿cómo se llama? Inconsciente o subconsciente, de evitar la última forma de la muerte. Grupo, la última forma de la muerte es el olvido. Ahora bien, curiosamente, grupo, pongan atención a la historia de una gran parte de las culturas del mundo. Y pongan atención, por ejemplo, ¿qué hicieron los egipcios? Unas pirámides. ¿Para qué? Bueno, oficialmente era para que fueran el mausoleo de los emperadores. Pero al final yo creo que los egipcios dejan esas columnas para que todo el mundo sepa que existieron los egipcios. Y no solo son las pirámides, grupo lo que escribieron adentro. Escribieron adentro todo el conocimiento que ellos tenían del pasado, del presente y hasta del futuro. Hola, ¿y qué hicieron los grupos? ¿Quiénes hicieron los jardines colgantes de Babilonia? Respuesta por los babilonios. ¿Qué hicieron los chinos? La muralla. ¿Qué hicieron los romanos? Bueno, conquistar casi todo el mundo. Y dejaron el latín, grupo, y dejaron muchos conocimientos del derecho, que todavía tienen validez y vigencia. Dejaron el Coliseo, la Torre Inclinada de Pisa, los romanos no, los italianos, o sea, los que siguen después de los romanos, dejaron la cúpula en la figura arquitectónica. A lo que voy, grupo, tal vez el hombre busca trascender y el conocimiento histórico le ayuda de alguna manera al hombre a trascender. Ahí como no querían el grupo, los mexicas tenían muchas pirámides y ahí estuvieran, si no las hubieran derrumbado hasta los cimientos los europeos. Pero bueno, no, quedó por ahí quedaron las de Teotihuacán, la del Sol y la de la Luna. Quedaron las ruinas mayas. A lo que voy, al final es posible, grupo, que la humanidad
tenga miedo del olvido. Toda la humanidad. ¿Qué ha hecho esta humanidad que conocemos ahorita en este tiempo presente? El grupo hicieron una zona, como si fuera una pequeña nave espacial, y en esa pequeña nave espacial pusieron un círculo, y en ese círculo pusieron toda la cultura existente hasta el momento de que se envió toda la música, la filosofía, la historia, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo, con la esperanza de que alguna humanidad en el futuro, cuando esta humanidad desaparezca, porque va a desaparecer, eso apunten, eso está escrito con letras de fuego, y no estoy hablando de la Biblia. Grupo, un día el sol se apagará. ¿Cuándo? Pues las estrellas actuales tienen una vida que se mide tal vez en millones de años, pero se va a apagar. Y cuando se apague, pues adiós sistema solar, se va a enfriar y todo, y adiós. Si se convierte en una nova, pues de ahí es un hoyo negro, y un hoyo negro succiona todo lo que hay en las proximidades. Y las proximidades tal vez se midan hasta en años luz. O sea, de que este mundo como lo conocemos un día va a desaparecer, apúntenlo. Y si no es eso, una guerra nuclear, ¿cómo se llaman? Los coreanos andan un poco inquietos. Los gringos y los rusos allá por 1967, 70 estaban bastante inquietos. Estudien historia. Ok, a lo que voy. Entonces, esta humanidad quiere trascender. ¿Cómo? Pues poniendo a disposición de otras humanidades en el tiempo futuro y en la distancia más lejana. O sea, ahora quiero trascender haciendo que esta humanidad sea conocida. Grupo, para los egipcios era más importante tener un mausoleo donde te enterraran que ser rico y vivir muy bien. La preocupación por la cuestión de la vida después de la muerte y de la muerte misma era muy grande. Pero parece ser que ese sentimiento, esa cultura, es más o menos socialmente compartida por valga la redundancia, el resto de las culturas. Hasta nosotros mismos, ¿no? Nos preocupamos un poquito de comprarnos un terreno para ahí poder caer los muertos. ¿Qué dicen por ahí? Una persona, no sé, un mínimo tiene que hacer 3 cosas en la vida, o una de 3 cosas en la vida. Escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Y al final de todo, la cuestión es trascender. Grupo, al final tal vez no nos importe la muerte tanto. Más bien nos importa la cuestión de que no queda nada de nosotros. No hay un legado. Por ahí va más o menos las ideas de Luis Villón. La historia nos ayuda a conferirle sentido a nuestra propia existencia. Es decir, si no hacemos algo, si no dejamos algo, si permitimos que nos olviden, es como morir de adeveras. Bueno, fin de mi comentario. Ahora sí, adelante compañero Jorge Alberto. El escenario es suyo. Sí, maestro. Bueno, y menciona Luis que la historia ofrece a cada individuo la posibilidad de trascender en su vida personal y en la vida de un grupo. También dice que es una lucha contra el olvido y una forma extrema de la muerte. Menciona que en las primeras civilizaciones, primero se iban por lo que decía un mito y después por lo que decía la historia. Luego ahí menciona también algo sobre la historia judía,
que más o menos era lo mismo a lo que se mencionó primero. Y ya en Grecia, pues esto era más amplio. Más allá de la integración de los pueblos, se apunta a una colectividad en la que los actos de los griegos como de los bárbaros empezaban a cobrar sentido. Siguiente. Aquí mencionó a Heródoto, que es un historiador griego, que él quería impedir que un momento de vida se borre de la mente. Y también dice que en este punto no hace diferencia entre griegos y bárbaros. Él quería permitir que esa vida subsista en la conciencia general de toda la especie. También menciona en la historia cristiana, todos los pueblos cumplían una función en un designio universal. Y pues ese designio no es inmanente a la propia humanidad, sino es producto de la economía divina. Y en la historia universal, cada individuo queda incorporado a la especie en una comunidad de entes racionales. La que sigue. Ahora ya nos acercamos a la historia actual, que esta no puede dar una respuesta a qué sentido tiene una especie. Como no puede dar ninguna ciencia tampoco, también dice que solo la religión se atreve a balbucear alguna, y que en un futuro incierto y lejano el hombre puede que busque el sentido de su especie en el papel que desempeña en el desarrollo de la razón del cosmos. Tal vez en ese entonces la historia universal de la especie se ligue a una historia cósmica. Siguiente. Y ya por último, pues aquí adelante, señor Jorge Alberto. Sí, maestro. Aquí ya por último puede mencionar que pues cómo es que se puede dejar de existir, ¿no? Ya por una catástrofe causada por el mismo hombre, por un acontecimiento cósmico. También dice que ante una amenaza semejante, pensaríamos en dejar alguna señal, en dejar testimonio de lo que fuimos, para así en épocas futuras, pues, las comunidades, él dice, de otros planetas vinieran al nuestro y rescataran un poco de lo que fue la humanidad que tuvimos. Así es, que rescataran a nuestra humanidad del olvido. Adelante, Jorge Alberto. La que sigue. Bueno, ya el último dice que dar un sentido a la vida del hombre al comprenderla en función de una totalidad que la abarca y de la cual forma parte la comunidad restringida de otros hombres, primero la especie humana, después y la comunidad posible de los entes racionales y libres del universo. Y ya es la última. Muchas gracias, equipo, excelente su trabajo. Creo que ahora sigue la dinámica, pero son las 8:50. Vamos a dejarla pendiente para la siguiente vez que nos veamos porque los vigilantes ya están echando ojos por la ventana, como diciéndole, no le gustaría irse. Pero pues si estamos bien a gusto, estamos tranquilos, nos damos una tacita de café. Yo que tengo mi taza, no, que lo mío de la otra. Grupo, sí, vamos a dejarlo. Vamos a pasar la lista muy rápido. Déjenme compartirles. Grupo, aquí está la lista. Díganme que llegó Andrea Elisa Salazar Barrón. Yo, profe, Acosta Piña. Yo soy Salazar Barrón, profe. ¿Pero a qué hora llegaste? Es que mi computadora se trabó, pero no, me metí luego. Qué horror, yo te estuve checando mucho rato, tardé mucho en ponerte la falta.
La de Aide Isaac López Espinosa llegó. Grupo. López Espinosa, Lisangeli Aide. No llegó. ¿Llegó la Melissa? ¿A la Miss Herrera? Sí, profe, presente. ¿A qué hora llegaste? A las 5:55. Digo, no. 7, perdón, 7:35. 55. ¿Llegaste a las 7:35? Sí, profe. Nadia de Jesús Acosta Piña. Sí, profe, yo me pude conectar hasta las 8 porque estaba en la clínica y recién llegué a mi casa a las 8:10. Ok, entonces ya quedó. Estamos en 100%. No, no es cierto. Igual tengo las recetas, ya no hay problema. ¿Vale? López Espinosa, Lisángel de Aide llegó. Me acuerdan, grupo, para quitarles la pantalla si hace, porque se les pierde las cosas. En la otra clase me acuerdan. Y por si nos quedan dudas, vamos a bajar la lista. Maestro, yo quería preguntarle si me puso asistencia. ¿Miroslava? Ajá, sí. ¿Miroslava qué? Rojas. Rojas, se supone que Miroslava Llancero. de poder de esto. ¿Sí ves lo que yo veo? Ajá. Miroslava, tienes asistencia. Ah, ok, gracias. ¿Por qué? Porque te estaba viendo en la llamada. Sí, gracias. Un segundo. Miren, tomé la lista de aquí. Le fui de uno por uno, así. Y voy a bajar la lista y la voy a poner en archivos de una vez para pelearnos en la otra clase. Para ver a qué horas entramos y cuánto tiempo estuvimos y todo eso. Cuántas veces nos salimos y cuántas veces entramos. Y la cuestión es que ahora ya me perdí. ¿A dónde me voy para poder hacer lo que quiero hacer aquí? ¿Estos somos nosotros, grupo? Grupo. Sí, profe, somos nosotros. Ok, déjame subir la asistencia para poder pelear. Mira, San Román se nos fue y no volvió. Se fue a las 8:41, pero creo que nos avisó. Nos dijo que se tenía que ir, algo así. A ver, ¿dónde están las de la tía? Nadia entró a las 8:42. Eso no es asistencia. Grupo. Y se fue a las 20:44. Y volvió a las 20:45. Hice el cambio de dispositivo, maestro. Sí, entraste bastante tarde. ¿A qué horas entramos todos, grupo? A ver, Salazar Garrón. 7:30, se fue a las 7:34 y volvió. Iba a las 7:34 y ya no se movió. Mándeme, ¿quién está hablando? No, soy Salazar Gorrón. Es Sí. que cambié, me sacó el Teams de mi laptop y me metí en el celular. Pero creo que me puso retardo en la lista. Pero ¿a qué hora se entró? A ver, dígame su nombre. A las 7:31, ahí dice, creo. No, No alcanza a ver bien. ¿Usted cómo se llama? Su nombre.
Salazar Barrón. Salazar Barrón, ¿dónde estás? Aquí no estás por... acá estás. Entraste a las 7:30. Te fuiste a las 7:34 porque te cambiaste de dispositivo y volviste a las 7:34. Bueno, ahora la cuestión es, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Dónde estás aquí, Salazar Barrón? Sí, ahí estoy, Salazar Barrón. Yo no te veía en la lista cuando estuve haciendo esto, pero sí, tú dices bien, estuviste todo el tiempo, de hecho nada más fue como 30 segundos en lo que te cambiaste de un lugar a otro. ¿Quién más? ¿Quién más estoy peleando el grupo? ¿Alguien acuérdeme con Salazar Barrón, con quién más? Bueno, ya se me olvidó. Le puse retraso a la Miss Herrera de Ana Melissa. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sandra Melissa? ¿Grupo? Ya me acomodó, profe. Se llama Sandra Melissa, pero ¿dónde estás? Ya. ¿Y con quién más? ¿A quién más le puse retardo? A mí, profe, soy Dana Melissa. Ándale, aquí te estoy buscando. A ver, el nombre completo de Ana Melissa. Dana Melissa Alanis Herrera. Es Alanis Herrera. Dama, pero no estás. ¿Tú no entraste de clase? Sí, creo que me viene el número 37 o 27, algo así. A ver. Sí, aquí está, sí entraste. Y entraste a las 7:47, hace retardo. Entramos a las 7:30. Pero ¿por qué te puse retardo a la lista Herrera? No les pongo retardo por esta hora. Es por la duda. ¿A quién más? A Costa Piña, nadie de Jesús. ¿Dónde está Costa? Le puse retardo, pero ¿por qué? Sí, profe, es que lo que pasa, entré tarde porque estaba en la clínica, me tocó ir al hospital. Ya. O sea, te tengo que poner retardo mínimo. ¿Pero a qué hora llegaste? Mande, perdón. Costa, ¿dónde estás? Hasta el final, pero ahorita ya estoy en mi casa. De hecho, a ti no te puedo poner ni retardo. Llegaste al final. Ok. Faltando 15 para la salida. De hecho, legalmente es falta, pero sí te voy a dejar el retardo. O sea, después de media hora el grupo es falta. Lo único que quiero que vean es que podemos ver lo que sea. Todo lo podemos ver aquí. Y yo puedo ver que me equivoco, porque sí me equivoco. Mi percepción me miente. Y tengo que componer las cosas, por eso quise bajar esto para que lo vieran. Grupo, ya. Fin de todo esto. Ahora necesitamos cerrar muy a prisa. Y cerrar no es sencillo, grupo, es bien latoso. Empezamos por aquí. Detener la grabación. Ya se acabó. Estoy agregando lo último que pusimos, bueno, que me mandaste. Sí. Falta ponerle al último de que 1:30. Ay, ¿cuál es? 1:30:56. El maestro termina la sesión.
Deja ver si ya se subió el video. Ya se subió. ¿Ves? Ah, No se puede. O sea, tenemos que subirlo. Ay. Y... El maestro sube registro de asistencia del canal de Microsoft Teams y verifica quiénes se salieron de la llamada. Tengo mucha hambre. Una hora. Se me hizo esta tabla muy grande. es que pusimos mucho de que el profe interrumpía la sesión, intervenía y luego volvía a hablar el equipo y luego otra vez el profe intervenía y así. Ya nada más falta lo de terminar a una hora con 30 minutos. ¿Quién está en la llamada? Mónica, René. Raúl, falta Carla. También está Raúl. Sí. ¿A qué hora empezó la clase esta? Eso no sé, a ver. Pues duró cuánto, 1 hora y media, ¿no? Y la clase empieza a las 7:30. Pues es de 7:30 a las 9:10, ¿no? Algo así. Sí. Oigan, solamente sé que vamos a tener un problema porque las 3 tablas que están antes de esta son las de 4, 5 y 6 y esta es la primera. Entonces tenemos que poner esta antes que las demás o las demás después de esta. Y el profe pregunta si están grabando y menciona que tomará lista y hará un recordatorio de la clase pasada. Esto entra en didáctica. Eso no sé quién lo puso. Yo no fui. Yo tampoco. Y luego yo empecé a escribir, a partir de iniciar la sesión de tomar asistencia, eso yo desde ese punto hasta el último, que los últimos tú me los dijiste. Y los transcribí. No sé, a lo mejor fue Moni o René Creo fue Raúl. o Raúl. Fue René. Fue René. Se empieza la No clase. voy a decir nada malo. No se les olvida que estamos en llamada. Se empieza la clase saludándose mutuamente. El profe pregunta si están grabando y menciona que tomará lista y harán un recordatorio de la clase pasada. Aquí. Inició la sesión, es casi lo mismo. Inicia la sesión sin tomar la asistencia, comentando al grupo que iniciará la grabación. Chis. Pues está repetido. Sí, por eso te digo. ¿Dejamos el de arriba o el de abajo? O sea, es lo mismo. Con diferentes palabras. Oh, perdón, René. Está bien, René, es lo mismo. Pero esta tabla está muy larga y se ve mucho. Sí. El maestro le pide al equipo que inicie su exposición. Didáctica y docencia. ¿Qué dijiste, Raúl? No iba a decir esa. El equipo con su presentación de PowerPoint y comienza a exponer, pues también.
Sí, porque todo lo de exposición entra en didáctica, pues porque es una técnica didáctica. Ah. Mira, Y se me quedó lo de la materia de la noche. todo se me va a quedar de esa materia. Conforme van exponiendo, el maestro les da una retroalimentación comentándoles que sus diapositivas están elaboradas de manera correcta. Era cuando les decía, exponían y lo decía, muy bien. Así les decía, cada que pasaban una diapositiva, decía, muy bien. Y luego, Es su ¿qué trabajo. sigue? Dice, excelente su trabajo, señorita. Se presentan problemas con el audio, se escucha eco y en consecuencia no se entiende el equipo expositor. Calidad de Los servicios educativos. servicios educativos. Oh, no me gusta que se vea así. El maestro arregla el problema del audio silenciando su micrófono, pues este era el motivo por el cual se presentaban las dificultades. Ahí que ponemos calidad. Podría entrar para lo de la calidad, ¿no? Sí, pues es que viene siendo casi lo mismo. El maestro interviene en la exposición para comentarle al equipo expositor que no se ponga nervioso y hace comentarios relevantes al tema. ¿Cuál habían dicho ahí? Una de... Yo les había dicho que pusiéramos una de... A ver, espera, déjame te la leo. La de tutoría en educación y desarrollo de la inteligencia emocional. Pero es que no sé... O sea, yo digo pues porque el maestro ahí como que sintió empatía, porque los alumnos estaban nerviosos y fue como que los trató de calmar para que no siguieran nerviosos y les decía de que no se pongan nerviosas, explíquenlo así como si estuviéramos tomando una taza de té, les decía. Pero no sé. ¿Cómo dices que se llama la línea? Dice tutoría en educación y desarrollo de la inteligencia emocional. Pues podría entrar en el desarrollo de la inteligencia emocional. Lo ponemos. No sé, es que no me encanta. Convence. Es que tutoría de la educación es ayudar, o sea, pero si tienes problemas de que no se basen mal en una materia, o sea, como decía el profesor del departamento de tutorías. Y desarrollo de la inteligencia emocional, pues vendría siendo como... No sé. Pues no, vamos a ponerlo sino en didáctica y docencia, ¿no? ¿En cuál? Viendo cómo queda, después le preguntamos al profe. El equipo continúa su exposición. El maestro interviene en la exposición para comentar sobre temas semejantes a lo expuesto. Fue cuando empezó a decir de que la chava dijo que su abuelita, de la primera vez que la mujer votó en México. Y el maestro empezó a hablar de eso. Que antes a las mujeres no se les permitía ciertas cosas y que a lo mejor nosotros desconocíamos sobre la historia de México, que nos invadieron y así.
Aquí pues entra el de didáctica y docencia, más no sé si también entre, ay, no que los demás, el profe pues se tardaba mucho y así no permitía que el equipo avanzara, pero aquí pues fue de que poquito. Sí, y nosotros sí entraría el problema de la educación en México, ¿no? ¿En cuáles? En los que interviene más tiempo. Ujú, sí, porque ahí pues sí se tarda mucho. Aquí pues nomás hacía un comentario y ya los dejaba. Ay, ¿por qué se puso ahí? Todos van a hacer eso. El equipo retoma la exposición. Los dejamos esos. El equipo continúa con su exposición. No Ay, sé. ¿no? Pues es que continúa y luego interviene, continúa, interviene, continúa, interviene. Al menos de que pongamos del minuto 21 al minuto 35, la exposición era intervenida por cada cierto tiempo por el profesor. Pero no sé, ustedes cómo ven equipo. Es que si no se van a ver muchos de que didáctica, docencia, didáctica y docencia, didáctica, docencia. Entonces, por eso, como se va a repetir más, ahí va a ser nuestra línea de investigación. Podemos poner Podemos poner también lo de planeación, ¿no? esa donde. Ahí en lo de las exposiciones y eso. O como que no tiene coherencia. Pues es que no dice nada, o sea, aquí cuando están exponiendo no dice nada de que, de la evaluación o algo así. Ahí es que se ve mucho así de que el profe interviene, los alumnos siguen, el profe interviene, los alumnos siguen. Mejor hay que ponerle así, ¿no? De que en dónde empiezan a exponer. De aquí. El equipo continúa. El equipo prosigue con su exposición y durante el tiempo el maestro hace intervenciones para comentar acerca del tema expuesto y ponemos de que minuto 13 guión al minuto 35 o no sé. No sé qué opinan. O así lo dejamos. Bueno, no dice nada, así lo vamos a dejar. El equipo expositor lanza preguntas intercaladas al resto del grupo durante la exposición. Esto también entra en didáctica. Es que siento que todo entraría en didáctica de docencia por lo mismo que ahora sí el maestro como que dejó exponer al equipo. Ujú. Así, sí los interrumpía, pero no tan seguido como las demás veces que era como que cada, no sé, cada minuto ahorita era que interrumpía y luego 5 minutos de exposición. Y luego interrumpía y luego otros 5 minutos. Bueno, así lo dejamos. Si nos dice algo el profe, pues nomás lo cambiamos. Confusión con el material. Aquí están, creo que les dije que no, porque al final el que se terminó confundiendo fue el profe.
Pues al igual quítala. René está poniendo algo en comentarios. Dice que se tiene que retirar, que en el trabajo ya le pidieron que lo subieran con el celular. Ujú. Ok, René. El maestro entra en dilema porque no sabe si interrumpirlos en el momento que exponen. Pues también entra en didáctica y también sería como que problemas de la educación en México, ¿no? Por lo mismo de que el profe, como es normalista, a él así le enseñaron, vaya. No sé qué. Ay, no me escucho, es que apagué mi micro, pero sí te decía que pongamos el de problemas de la educación en México. O sea, desde el minuto 44 hasta la hora con 16 el maestro intervino en la clase. Y porque fue cuando él dijo de que no se hizo interrumpirlos porque después no van a proseguir con su exposición, pero al igual y si no intervengo, pues no van a saber más o algo así, creo que dijo. Sí entra en problemas de la educación en México porque se tardó bastante. Aquí en el equipo expositor retoma la clase. No en el que pusiste en el anterior. Iba didáctica, ¿no? O normal. Sí, ahí en ese sí va didáctica y docencia. Y acá pues también. Aquí el maestro despliega el Excel para tomar asistencia. Vendría siendo didáctica y herramientas de equipo. Habilidades. Ah, iba a decir diseño, pero no habilidades digitales por el Excel. Herramientas. Así, herramientas. El maestro menciona que la asistencia la registra con los que están en la llamada de Teams. Podría ser. Comentaba que lo de cuando se pone a revisar lo de las asistencias y así, yo siento que va como que en en evaluación y planeación, por lo mismo que en la planeación él mencionaba que la asistencia era un requisito para acreditar la materia, pero no sé. ¿Qué opine Raúl? Sí, pero pues es que no sé, pues yo estoy de acuerdo igual de, de lo de ustedes. Pues sí, al igual y ponemos evaluación y planeación. También puede ser un problema, ¿no? Porque pues con esto de la pandemia y todo eso, pues muchos alumnos no se pueden conectar y pues es algo que está fuera de sus manos. Bueno, ponemos evaluación y planeación didáctica. Al igual es que entran varias.
Al igual y pueden entrar en los otros puntos de abajo. Sí. Dice Moni en comentarios, sí. Bueno, y luego ya el último, el maestro sube el registro de asistencia al canal de Teams y verifica quiénes se salieron de la llamada. Aquí, al igual y aquí entraría la de evaluación. Evaluación y También planeación. herramientas digitales, no, por lo de Teams y todo eso. Pues yo opino que sí. Evaluación y también herramientas digitales. Es que entran varias aquí. Ay. Más. No, pero así, así. Me falta un punto, ¿no? En donde acaba la sesión. Alguien que me lo dicte. Creo que se lo mandé a Elena, creo. ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo iba esto? No, nada más me mandaste esos. El que terminaba la sesión. Ajá. O sea, ¿cómo le ponemos? Porque no está. El maestro termina. Fue en el 1:30. Finaliza la clase. Finaliza la clase mencionándole a los alumnos que la dinámica se impartirá en la clase siguiente. ¿Así? Ujú. ¿Y en qué línea entraría? ¿En qué minuto es? En 1:30. Ahora. ¿Y está en qué línea? Didáctica, ¿no? El maestro nos había comentado una, pero no me acuerdo cuál. ¿Para esto? Sí, que decía que sí, que eso llevaba a que se atrasaran y, por, por ejemplo, si se atrasaran así de que no terminó y sigue en la siguiente, no terminó y sigue en la siguiente. No me acuerdo cuál dijo. Es que yo noté que era el tiempo que se tardaba y cortaba las clases, pero yo le puse que era la evaluación y planeación didáctica. Sí, entonces evaluación y planeación. Es esa porque no está siguiendo como que la planeación. Ujú. Ya sería todo, ¿no? Los comentarios no se olviden de ponerlos. Sí, Y bueno, aquí ahorita pues cuando subamos el video, ya, si quieres ya puedes dejar de grabar. ok, ya déjame termino la grabación. Ajá.